¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Vive para siempre, mi Cristo, aleluya. Vamos a compartir hoy la palabra de Dios, amén. Padre Santo, Padre Eterno, yo estoy delante de tu presencia humillado, Señor. Reconozco delante de ti, Señor, mi fragilidad, Padre Santo, mi necesidad de ti, Señor. Amén. Que sin ti, Señor, el hombre es inútil, Padre Santo. Nada puede hacer, Señor, ningún servicio puede dar. Oh, mi Dios, no puede salvar, no puede bendecir, no puede, Señor, traer una manifestación, Señor, de tu gracia. Sin ti, Señor, el hombre es vacío y sin sentido, pero cuando tu presencia se manifiesta, Señor, tú lo llenas todo. Allí, Señor, no hay falta, Señor, de ninguna cosa. Tú puedes suplirlo todo, Señor. Lo suples dentro y fuera de la vida del hombre. Tú cambias las circunstancias, tú transformas el escenario, Señor. Amén. Nos maravillamos, Señor, y nos sorprendemos cada vez que tú intervienes, Señor, para demostrarnos tu amor, Señor. Pero no hay mayor manifestación que el amor que tuviste por nosotros al enviar a Jesús, padeciendo por nuestras ofensas, por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones, padeciendo, sufriendo y pagando el precio, haciendo, Señor, tuyo el pecado para salvarnos, pagando el precio, pero cambiando, Señor, el destino del hombre, para que por medio de Cristo podamos hoy, Señor, acercarnos delante de tu presencia confiadamente, Amén. delante del trono de la gracia, Aleluya. para hallar misericordia y alcanzar gracia para el oportuno socorro. Amén. ¿De qué otra forma, Señor, podemos acercarnos a ti si no humillados, si no humildes, reconociendo, Señor, que no hay forma de cambiar las circunstancias que nos rodean, de cambiar el mundo, de transformar el escenario en el que estamos presentes, si no es por el poder, Señor, de Cristo Jesús, Amén. quien debe manifestarse en nosotros, para que entonces, Señor, nuestra existencia tenga sentido, para que entonces la luz, Señor, alumbre en medio de tinieblas, para que entonces, Señor, el mensaje y la predicación del Evangelio sean eficaces, Señor, para traer a muchos, Señor, delante de tu presencia. Glorifícate, Señor, Amén. en este remanente, en esta casa, en esta iglesia, Amén. en este tu siervo, Señor, Aleluya. que se humilla, Señor, y reconoce, Padre, que sin ti nada puede hacer, Señor. Glorifícate tú en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria sea a nuestro Dios. Aleluya. El mensaje de hoy se titula Viviendo como ovejas. Es complejo vivir como ovejas en un mundo de depredadores. Es difícil vivir como oveja en un mundo lleno de lobos, de leones, de osos, muchos animales que están esperando que una oveja se descuide para abalanzarse sobre ella y destruirla. Vivimos en un mundo, pero no somos de este mundo. Amén. La buena noticia es que para aquellos que son ovejas, Dios ha dispuesto salvación. Gloria. Es decir, interviene para evitar que esos depredadores puedan alcanzar tu vida y destruirla. Dios interviene en un mundo caído de la gracia, inmerso en el pecado, para traer salvación sobre aquellos que se vuelven ovejas. Pero no siempre el hombre fue una oveja. Es decir, aquellos que vivieron en el mundo y llegaron a Cristo,
cambiaron su esencia espiritual. Tal vez durante mucho tiempo fueron lobos. Tal vez durante mucho tiempo fueron depredadores. Participaban del mundo. Pero Cristo llegó y transformó sus vidas. Murieron a esa esencia de pecado, a esa esencia destructora. Y lo que resucitó fue un cordero, tal cual Cristo Jesús. Siempre me impacta cuando Abraham lleva a su hijo Isaac para ser sacrificado y él le dice: Dios proveerá cordero. Dios proveerá cordero. Para mí es el mensaje profético más profundo y más casual que puede encontrarse en las Escrituras. Un hombre, tal vez sin intención o sin entendimiento de lo que estaba diciendo, le estaba diciendo a su hijo: Dios proveerá un cordero para librarte a ti del cuchillo, para librarte a ti de la daga. Dios proveerá un cordero para reemplazarte en el lugar de sacrificio. Y así fue. Dios nos amó y envió a Jesucristo. Pero todos los hombres debemos reconocer que en esencia somos frágiles, somos débiles. Así que yo quiero invitarte al libro de Ezequiel, capítulo 34. Allí vemos un llamado de atención de Dios para el pueblo, principalmente para los pastores, pero también para las ovejas. Dice la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la peniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil,
y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la peniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda. Y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levántate sobre ellas, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Qué interesante, vamos a detenernos allí. Hay varios conceptos para destacar aquí. En primer lugar, Dios habla duramente contra los pastores que oprimen a las ovejas, que no las apacientan, que no las cuidan, que no las curan, que no las protegen, que no las rescatan, que no las buscan. Dios reprende a los pastores, les llama la atención. ¿Sabes qué es interesante? Que Dios siempre toma del rebaño a una oveja para convertirla en un pastor. Dios no toma al ser extranjero, no toma a otro hombre de otro pueblo. No es que Dios dice: mira, yo traeré a un hombre de otras tierras o de tierras lejanas para apacentar a mi pueblo. Dios se provee de entre el rebaño. Escucha, Dios se provee de entre el rebaño a una oveja, y a esa levanta sobre las demás. A esa levanta sobre las demás. ¿Tú quieres saber qué es un pastor? Un pastor es una oveja que ha sido puesta por encima de otras ovejas, para cuidarlas, para pastorearlas, para protegerlas, para rescatarlas. Pero vamos a hablar un poco de esto. Y hay algunas cosas que me gustaría traer a la conciencia de las personas a través de algunas preguntas. La primera pregunta es si somos o no somos ovejas. Porque esto necesitamos entender para reconocer cuál es el comportamiento propio de una oveja. Las ovejas prosperan en rebaños. Una oveja sola no prospera. Se extingue. Una oveja sola no puede protegerse, no puede cuidarse, no puede valerse de sí misma. Porque hay un concepto espiritual que está asociado al animal. La oveja no es un ser que pueda autoprotegerse. Ante la adversidad, ante el ataque de un depredador, la oveja es una presa bastante sencilla, bastante fácil. Pero ¿sabes por qué Dios eligió a este animal? Porque el hombre se llena de soberbia y se llena de orgullo y automáticamente se atribuye el fruto de su salvación.
Y Dios necesita humillarlo de tal manera para que entienda que no hay una posible salvación para él en un mundo como el en el que vivimos. Una oveja no puede prevalecer en soledad. Si aún los animales depredadores atacan a los rebaños, imagínate a una oveja sola. Entonces es necesario que nosotros entendamos cuál es nuestra posición y primeramente decidir si somos o no somos ovejas. Este es un concepto que a muchos hombres les molesta y estoy hablando más allá del cristiano. Porque el cristiano que ha aprendido el concepto y reconoce la necesidad, el imperativo conceptual de Cristo, se enamora. Se enamora de ser esa oveja, sencilla, humilde. Esa oveja que es tan virtuosa. Es un animal que puede proveer tanto y puede ser de tanto servicio. Pero no puede salvarse a sí misma. Así los hombres no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una gracia, una semilla, una simiente, un poder, una autoridad. Que nos libre de las fauces de los depredadores, que nos libre del maligno, que nos libre de nuestros enemigos. Una vez que tenemos resuelta esta pregunta, ¿somos o no somos ovejas? ¿Somos o no somos ovejas? Cuando descubrimos esto, podemos pasar a la segunda pregunta. Es si somos ovejas del Señor. Ovejas del Señor. Aquí, en Ezequiel capítulo 34, vemos claramente cómo Dios hace diferencia entre una oveja y la otra. Habla de las ovejas engordadas y habla de las ovejas flacas y las ovejas que están esparcidas. Nosotros entendemos que hay una relación directa con el pueblo de Israel pasando por una situación de muchos años, un periodo de tiempo en el cual el pueblo de Israel fue esparcido por todas las naciones. Pero sabemos y entendemos que aquí hay una metáfora de cómo debe ser el cristiano y el hombre transformado por la esencia espiritual de Jesucristo. No es que Dios dice que las ovejas flacas o las perdidas o las que están peniquebradas solamente son esas las suyas. Porque Dios desea que todas las ovejas estén bien y tengan buena pastura y tengan buena alimentación. Él desea que las ovejas prosperen. Sin embargo, cuando llega a su rebaño se encuentra con una situación diferente. Pastores que se han apacentado a sí mismos, ovejas que están engordadas para el alimento de estos pastores, pero otras ovejas que están dañadas, que están lastimadas, que están delgadas. ¿No es acaso el pastor el que tiene que tratar de establecer un equilibrio en el rebaño? ¿No es el que tiene que separar a la oveja que le está dando hombrazos a la otra, que la está corriendo con su costado, que le quita el alimento, que toma doble porción? ¿No es el pastor el que tiene que intervenir? ¿No es el que tiene que corregir? ¿No es el que tiene que trabajar en el rebaño para que todas tengan su alimento, para que todas tengan su provisión? Pero había una falta de interés, una falta de atención entre los pastores. Y las ovejas no estaban todas iguales. Algunas habían sido echadas fuera. Algunas habían sido apartadas. Algunas estaban desfalleciendo. ¿Se alegrará Dios acaso de tal injusticia? ¿Lo tomará bien de parte de los hombres? Por eso llama la atención de los pastores. Por eso los reprende. Pero aquí tenemos que establecer
esta pregunta, traerla a discusión al menos. Si somos ovejas del Señor, somos ovejas del Señor, tenemos el carácter del Señor, tenemos la mente del Señor, vamos a actuar y vamos a comportarnos a la altura de nuestro Señor, o vamos a comportarnos de forma vil, vamos a ser rebeldes a la mente de Cristo. La otra pregunta que trae a nosotros este relato, y es una pregunta que muchos podrían planteársela a los pastores, pero se me ocurre planteársela a las ovejas. ¿Dónde está tu pastor? ¿Dónde está tu pastor? Porque es fácil cuando vamos a preguntarle al pastor, ¿dónde están tus ovejas? Es fácil poner la carga sobre ellos. Es fácil poner sobre ellos el peso. Pero ¿cómo cambia la cosa cuando damos vuelta a la pregunta? Cuando le preguntamos a esa oveja, ¿dónde está tu pastor? ¿Dónde está tu pastor? ¿Dónde está tu pastor? Lo extraño de esto es que en los últimos años hemos oído muchas respuestas que demuestran o denotan rebeldía. El Señor es mi pastor. Cristo es mi pastor. Yo no tengo necesidad de congregarme, no tengo necesidad de ir a ninguna iglesia, porque Él es mi pastor. Y entonces es cuando tenemos nosotros que plantear si es o no válido el argumento, si es o no válido ese pensamiento. La pregunta es simple, la pregunta es sencilla. Si Dios es tu pastor, ¿dónde estás pastando? ¿De qué te estás alimentando? ¿Dónde está la dirección para tu vida? ¿Cuál es su propósito? Si Él es tu pastor, entonces tú le oyes, escuchas su voz y le sigues. Entonces entiendes lo que Él te habla. ¿Por qué Dios llamó a Moisés? ¿Por qué Dios puso un hombre entre medio de su pueblo? Sino porque es un pueblo que no podía conseguir oír, escuchar y atender la voz de Dios. Un pueblo que no resistía la presencia de Dios. Un pueblo contumaz, un pueblo rebelde, sujeto a los ídolos. Pero ahora la gente, las personas, los cristianos, nos sentimos mucho más que aquellos israelitas. Mucho más. ¿Cuáles son tus códigos, tus valores? ¿Cuáles son tus méritos, hombre? No somos más que aquellos hombres, no somos mejores que aquellos hombres. Y aquellos hombres necesitaron un siervo de Dios, sujeto a Dios, que oía a Dios, que escuchaba a Dios, para tener dirección. Para tener dirección. La diferencia es que aquel pueblo lo reconoció delante de Moisés. Ve tú. Es triste porque sabemos que la voluntad de Dios era acercarse a su pueblo. Dios quería estar con su pueblo. Pero ellos se pusieron en esa posición. Ellos dijeron, no podemos. Cuando la verdad era que no querían. Pero allí fue Moisés. Allí fue a buscar la ley. Allí fue Moisés al monte. Allí fue aquel hombre al que muchos no podían resistirle la mirada, porque de su rostro emanaba luz y resplandecía, porque la presencia de Dios lo había transformado, lo había cambiado. ¿Dónde está tu pastor?
¿Dónde está ese siervo y esa sierva? Esos siervos que traen la palabra de Dios a tu vida, que te llevan a pastos verdes, a pastos frescos, aquellos que están cuidándote, aquellos que están curando tus heridas, aquellos que te están llamando al arrepentimiento, aquellos que te están llamando a buscar la presencia de Dios, aquellos que te están llamando al compromiso, aquellos que te están llamando al ministerio, aquellos que están diciendo: oye atentamente la voz de Dios. ¿Dónde está tu pastor? Puedes seguir obviando la respuesta. Puedes seguir escapando si quieres de la pregunta. Pero no podemos avanzar si no establecemos estas preguntas. ¿Puedes acaso subsistir sin pastor? ¿Puedes prevalecer? ¿Acaso eres una oveja muy fuerte? Tal vez te sientes una oveja poderosa, engordada, grande. Pero créeme, no será suficiente el día que te encuentres con el lobo. No será suficiente el día que te ataque el león. No será suficiente delante de las fauces del oso. Si somos corderos, si somos ovejas, debemos comportarnos como tales. Reconocer nuestra esencia espiritual. Saber que aquellas palabras que declaró Jesús a sus discípulos cuando les dijo: sin mí nada podéis hacer, esas palabras tienen que llegar hasta tus tuétanos. Tienes que entender que en esencia tú no puedes hacer ninguna cosa fuera de Cristo. Tú tienes que comprender cómo funciona el poder de Dios. ¿Cuál es la magnificencia, la gloria? ¿Qué es lo que sorprende de Cristo en nosotros? ¿Sabes? Esto es interesante. Tenemos que establecer una diferencia notoria entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Sabes? Yo veo un pueblo que por medio de los siervos, de los ungidos, incluso voy a decir de los jueces que Dios establecía, un pueblo que era librado de sus enemigos. Librado. ¿Sabes? Aún con Moisés lo vemos con Josué, lo vemos en la época de los jueces de Israel, todos ellos. Dios ponía de su espíritu sobre hombres para librar a su pueblo. ¿Y qué es eso? No es en sí una forma, una manera de pastor protegiendo a las ovejas de las fauces de los depredadores, protegiendo al pueblo de Dios con la gloria, con la autoridad, con el poder de Dios, usando las armas que Dios les dio para destruir a los hombres que venían en contra del pueblo de Israel, para destruir a los amonitas, a los moabitas, a los filisteos, a los egipcios. Pero fíjate qué interesante que Dios se manifestaba en la vida de hombres elegidos, seleccionados. Pero ahora en el nuevo pacto algo cambia, algo es diferente. Cristo viene y dice: no, yo quiero multiplicarme en ustedes. Yo quiero replicarme en todos ustedes. Escuché algo muy interesante la otra vez y es... Y esto es algo sorprendente porque sería hermoso que alguien que ama a Dios y que cree en Jesucristo lo hubiese dicho, pero lo estaba diciendo un hombre de otra fe. Y él decía algo sorprendente, que ellos reconocen a Jesucristo no como Dios, sino como el máximo potencial de Dios en el hombre. Y es sorprendente porque Pablo dice: no vivo yo, Cristo vive en mí.
lo trascendente de esto no es el concepto que tienen ellos del hombre de Dios. Es el concepto que debe tener el hombre de Dios de sí mismo, sabiendo que nada es en sí mismo y que el mejor exponente del ser humano es cuando ha muerto a sí mismo y Cristo vive en él. Pablo estaba mirándose a un espejo y diciendo, no hay nada de Pablo en ese espejo. Pablo ha muerto y ahora vive Cristo. No hay gloria para Pablo. El que echa a los demonios es Cristo. El que sana a los enfermos es Cristo. El que predica poder de Dios para salvación es Cristo. Pablo ya murió y el que se está viendo al espejo es Cristo. El mejor exponente. No hay una mejor versión de Pablo. No hay una mejor versión de Pedro. No hay una mejor versión de mí que aquella en que hemos muerto a nosotros mismos, muerto a nuestros pensamientos, muerto a nuestros deseos, muerto a la carne, para vivir la vida de Cristo y ser formados a su imagen y a su semejanza. Cristo, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Si entendemos que Cristo es el exponente, es la oveja perfecta. Porque eso es lo que Él nos mostró. Él vino a esta tierra siendo todo Dios y todo hombre, pero se despojó a sí mismo tomando forma de hombre. Se despojó a sí mismo tomando una forma como la nuestra. Una forma caída, sufriente, despojada de toda gloria. Tomó nuestra forma. Él se hizo como nosotros. Y se hizo tan perfecta la imagen del Cordero en él, que fue 100% dependiente de Dios y del Espíritu Santo. Dependiente. Lo ves cada vez que él oraba. Estaba allí Lázaro y él dijo, Padre, tú sabes que no lo hago porque no era una cuestión de fe. No era una cuestión de fe. Yo lo he dicho para que ellos crean. Yo estoy hablando esto para que ellos crean. Señor, yo me voy a bautizar para que ellos entiendan que la misma forma tienen que adoptar. Porque tengo que ser ejemplo para ellos. Porque si ellos no mueren a sus pecados, no mueren al viejo hombre, no nacen de nuevo, necesito cumplir toda justicia. Y que en esto sea hallado yo un cordero. En esto sea hallado yo una oveja perfecta y santa y sin mancha. Porque esa es la oveja que se va a ofrecer en la cruz. Porque esa es la oveja que va a quitar sus pecados. Porque esa es la oveja. Un Dios que se somete y se sujeta y se vuelve completamente dependiente del Padre. Eso es lo que es Jesús. Él viene a la tierra y está despojado. Luego cambia cuando Él resucita y dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahora una esencia, la misma esencia espiritual, pero en gloria, en poder, en autoridad, en dominio. Ahora abrazando todo el esplendor y la gloria de Dios, se presenta a sus discípulos para empoderarlos, para bendecirlos, para sustentarlos, para amarlos, para fortalecerlos, para inspirarlos. No tengan temor,
No tengan miedo. Ya no hay poder, ya no hay tinieblas, ya no hay autoridad, ya no hay gobierno, ya no hay imperio de las tinieblas. Todo ha sido puesto debajo de mis pies. Aleluya. Y yo vengo para que ustedes caminen en la misma gloria, en la misma autoridad y en el mismo poder, en el mismo dominio. Como ovejas, si son dependientes de mí. Si son dependientes de mí. Yo os enviaré al Espíritu de Dios. Él los guiará. Entonces tenemos que entender que esa premisa, esa forma, este pensamiento de yo no necesito porque Dios me puede sostener, Dios me puede ayudar, Dios me puede pastorear. Ese sería el imperativo perfecto de cualquier cristiano. Pero vemos que la realidad es diferente. Una oveja lejos del rebaño se enfría, lejos del rebaño está expuesta, lejos del rebaño se vuelve débil, se vuelve frágil, tiene más flancos de ataque. No es válido. Tu argumento se cae a pedazos cuando tú no demuestras la gloria, el poder y la autoridad de Dios. Pablo dijo: yo no he venido a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder. Porque Pablo entendía la necesidad que tenían los hombres de reconocer en él el poder y la gloria de Dios. No el poder y la gloria de Pablo, no el poder y la autoridad de Pablo, sino el poder y la gloria de Jesucristo, un hombre al que habían crucificado tiempo antes. Un hombre que muchos de los que estaban allí reconocían y recordaban, porque habían visto los milagros, los prodigios, la maravilla, pero aún así lo habían crucificado. Pero ahora Pablo, lleno del poder y del Espíritu Santo, les hablaba sin temor. Es como alguien provocando la fe de otro. Es como un Elías provocando a los profetas de Baal, diciéndole: ¿a dónde está? ¿A dónde está su Dios? ¿A dónde está el fuego que cae? Yo les voy a mostrar al Dios poderoso, al Dios verdadero, al Dios omnipotente, al gran yo soy. Yo les voy a mostrar a aquel que venció la muerte y el pecado. Sin palabras. Porque vive en mí. Aquel que crucificaron en la cruz vive en mí. Vive en mí. Vive en mí. Dios reprende a las ovejas engordadas que han echado fuera a las ovejas desvalidas, a las frágiles, a las delgadas, a las peniquebradas. Las han discriminado, las han despreciado. ¿Pensaron acaso que iban a tener una doble porción? Pero lo único que estaban haciendo era contribuir al propósito del depredador. Estaban participando de la consecución del objetivo del maligno, de reducir el rebaño, aminorar la cantidad de ovejas, destruir el rebaño. Un rebaño grande es un rebaño fuerte. Pero si tú eres una oveja que echa fuera a las demás, el rebaño disminuye. Tendrás doble porción hoy, tal vez mañana. Pero cuando no queden ovejas, aunque hayan cientos de porciones para ti, solo quedará las fauces del enemigo para ti. Si todas las ovejas tuvieran en mente que mientras más sea el rebaño, menos son las posibilidades, menos son las estadísticas de que ellos sean comidos. Todas tratarían de compartir, de que ninguna perezca, que ninguna desfallezca. Pero no se ha formado la mente de Cristo.
No se ha formado la mente de Cristo. Hace algún tiempo hablaba con mi familia. Yo les decía, ¿cómo le puedo decir a alguien que sus decisiones y su siembra no traerá una buena consecuencia? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo le digo que lo que hizo antes y le trajo problemas, ahora no le va a traer soluciones? ¿Cómo lo confronto y le digo que sembrar pecado trae como consecuencia pecado? Quiero lo mejor, pero lo mejor no es aplaudirle sus errores. Lo mejor no es alabar sus equivocaciones. Podemos estar para llamarlos a Cristo. ¿Quieres lo mejor para alguien? Predícale a Cristo. ¿Quieres lo mejor para alguien? Háblale de tu Dios. Háblale de aquel que te salvó, aquel que te redimió, aquel que puso, ¿sabes qué? Una protección, una cobertura espiritual, que te libró de las tinieblas que azotaban tu mente, que te libró de las tinieblas que azotaban tu corazón, que te libró de las tinieblas que estaban destruyendo tu vida. Háblales del Dios omnipotente que te sacó de la penumbra, que te sacó del lodo cenagoso. ¿Quieres lo mejor para otro? Tienes que hacer un servicio. Tienes que hacer un servicio. ¿Sabes? Cuando estaban los discípulos, le preguntaron quién es el mayor. Y Jesús le dijo, el que le sirve. Ese que sirve es el mayor entre ustedes. El que sirve. Aquel Jesús que le lavó los pies a sus discípulos. Pero siempre lleva una impronta de servicio. Su vida es servicio, la vida de Cristo es servicio, la vida de Pablo es servicio, la vida de Pedro es servicio. Porque todo aquel que desea pastorado, buena cosa desea, pero sabe que está asumiendo un rol de servicio. Está a servicio de las ovejas, está a servicio del rebaño y sobre todas las cosas está al servicio del Dios omnipotente que está sentado en su trono y juzgará sus obras en el futuro. ¿Te das cuenta? Que en todo lo que he dicho, en ningún momento he hablado del dinero que puede llenarse los bolsillos, porque no significa nada delante de Dios, porque eso se desvanece, eso perece, pero delante de Dios eso nada tendrá valor. Pero sí serán reclamadas de tu mano las ovejas, sí serán reclamadas de tu mano las ovejas. Él dijo, yo las reclamaré de su mano. Se apacentaron a sí mismos y no cuidaron mi rebaño. Son mis ovejas. Entiéndelo. No te pertenecen. Pero también vino la reprensión sobre las ovejas. Para ustedes también. Ustedes que echaron fuera a las otras. Que apartaron a las demás. Que no les dieron lugar. Dios nos ha prometido provisión. Él dijo, yo alimentaré. Yo las alimentaré. Yo las apacentaré en los montes de Israel. Y no tendrán necesidad. Pero Él envía a un pastor. Yo levantaré a David mi siervo. Pero ves, otra vez, ¿sabes a quién levanta Dios? Al que está con servicio, al que tiene un corazón de servicio, al que ha sido formado en servicio, aquel que Dios tal vez estuvo humillado hasta lo sumo, Dios lo levanta. Y Dios lo pone, ¿sabes? El despreciado de su casa. David, el que estaba con las ovejas. Cuando Samuel llegó, le dijo, llama a todos tus hijos. Y él llamó, no a todos sus hijos. Y Samuel le dijo, de aquí falta uno. ¿Crees que puedes engañar al profeta de Dios? ¿Tú crees que puedes engañar al profeta de Dios? Llama a todos tus hijos. Y allí sobre la cabeza de aquel joven derramó el aceite del cuerno.
el despreciado, pero es el que tenía el don de servicio. Es el que tenía un corazón de servicio, el que no tenía miedo a las fauces del oso ni del león, el que se enfrentaba y los mataba, sin dudar, sin temor. Porque su confianza estaba puesta en aquel que lo había puesto. Aquel que lo había formado en el vientre de su madre. Aquel que le había dado un carácter protector. Es el mismo David que luego de ser coronado rey dice: Señor, venga todo este mal sobre mi casa, venga todo este mal sobre mí, venga todo este mal sobre mí, ráeme de la tierra, destrúyeme, pero deja ya al pueblo. Un corazón formado con un carácter preparado para un oficio que no es un oficio fácil. Ser oveja nos recuerda que no hay una posibilidad remota de ser librados de la perdición, de la condenación y de la muerte, sino a través de Cristo. En la mayoría de las religiones del mundo, el cielo se consigue por obras. Hacer lo bueno, ser bueno. La oveja de Cristo sabe que bueno no hay ni aún uno. Y que no son nuestras obras, no hay mérito, no hay posibilidad de que nosotros podamos hacer algo que nos lleve a la presencia de Dios. Pero Cristo es Dios y Él abrió la puerta, extendió su gracia. No lo puede recibir un oso, no lo puede recibir un león, no lo puede recibir un lobo, pero lo puede recibir una oveja. Una oveja que sabe que sola va a fracasar, pero sabe que en el rebaño va a fructificar, sabe que en el rebaño va a prosperar, sabe que en el rebaño la gloria de Dios se va a manifestar, porque Dios tiene pacto. Te puedes ir, puedes alejarte, puedes hacer como el hijo pródigo. Tú sabes que de la casa no faltará alimento, que en la casa no faltará provisión. Allá afuera sufrirás, padecerás y volverás, en el mejor de los casos, como el hijo pródigo. Digo en el mejor de los casos, porque Él llegó, Él volvió. Pero ¿sabes cuántos se van y no vuelven? ¿Cuántos se van y se pierden? ¿Cuántos son destruidos por el enemigo? Y no llegan a la casa de su padre y no vuelven. Tal vez lo último que se les cruza por su mente cuando están por perecer es: ¿por qué no llegué a la casa de mi padre? Hoy corremos contra el reloj y hay una iglesia fría, que piensa que puede salir adelante dejándose de congregar, dejando de buscar el rebaño, dejando de buscar a la gracia, la gloria, el poder. ¿Cómo pasarás el invierno? ¿Cómo te abrigarás del frío intenso? ¿Cómo te cubrirás de las tinieblas que vienen sobre la tierra? Pues tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero dice la palabra: sobre ti será vista su gloria. Pero Dios envía su gloria, Él envía su presencia, Él envía su gracia allí donde habita su rebaño, en obediencia, en mansedumbre. Todas las ovejas saben que son frágiles, todas las ovejas saben que necesitan la protección del pastor. Esa es la esencia de un cristiano. Yo, Señor, no puedo, pero contigo soy más que vencedor. Ahí es donde Pablo entra a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no miraba los latigazos ni las heridas de su cuerpo, no miraba los dolores, no miraba las aflicciones, no podía ver la muerte porque ya no había. Él veía solo la gloria de Dios y aquel que lo sostenía, aquel que lo llevaba día tras día a cumplir el propósito y el objetivo que el Espíritu Santo ponía en su vida.
porque él sabía que era una oveja. Dependiente, dependiente, dependiente de Dios. ¿Sabes? Este es un tiempo difícil para la iglesia y para mí y para todos los que creemos en Dios. Vivimos dentro de un mundo que está contaminado. Y lo fácil que es equivocarse, lo fácil que es caer, lo fácil que es ser tentado. La muerte del yo no es algo fácil. Pero tenemos que empezar a reconocer nuestra necesidad de Dios. ¿Sabes cómo adquiere un cristiano la mente de Cristo? Aquí está la mente de Cristo. La palabra de Cristo es su mente. ¿Quieres la mente de Cristo? Tienes que conocer a Cristo. Tienes que conocer la mente de Cristo. Tienes que conocer el corazón de Cristo. Tienes que conocer el entendimiento de Cristo. Eso te puede librar. Eso puede librar tu mente y tu corazón de caída, de tropiezo, de falta, de falla. Muchas ovejas que están ciegas. Pero hoy pueden abrirse tus ojos si prestas atención. De pronto un día te encuentras frente al depredador, al maligno. Y él viene delante de ti con sus fauces. Sabe que nada puedes hacer. Pero tú estás confiado. Se enoja porque no ve temor en ti. Se enoja porque no ve un ápice de miedo. Y se abalanza sobre ti. Y de pronto, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, aquel que se sembró en nuestros corazones, se manifiesta. Y de la oveja, un gran león, todopoderoso, rey de reyes y señor de señores, le detiene. Porque todo aquello que tú no puedes ser, Él lo completa en ti. Él lo es en ti. Tú no puedes ser el león de la tribu de Judá porque uno es. Tú no puedes ser el león que destruye las acechanzas del maligno. Pero Él se manifiesta. De pronto la oveja se convierte en un gran león. Es un león que protege al resto del rebaño. Es un león que ataca a esos que vienen en contra. ¿No dice acaso la palabra que el enemigo anda como león rugiente? Dice que anda como león rugiente. Pero qué tremendo es que nuestro Señor es. No anda como, Él es. Amén. Él es. Gloria a Dios. Y no hay león que pueda contra Él. No hay león que pueda contra Él. ¿Sabes? Siempre ha sido una cuestión de algo sobrenatural. Siempre, siempre. El rebaño no puede protegerse a sí mismo. Créeme que si lo ataca una manada de lobos, el pastor tampoco puede. Pero cuando se despierta el león de la tribu de Judá, es la dependencia completa y absoluta de un pueblo, de una iglesia que dice: Señor, en humildad, en obediencia, Padre. No, Señor, no es que me esté congregando porque me encanta, porque a veces sufro estando sentado en ese banco. No, Señor, es la obediencia, es la fe, es la confianza en que tú sacarás a mi hijo de la calle, en que tú sacarás a mi hija de la droga, en que tú salvarás mi casa, en que tú salvarás mi familia. Estoy en el rebaño porque de allí obtengo todo lo que tú me das.
Dejemos de ir a la iglesia simplemente para hacer amistades. Dejemos de ir a la iglesia solamente para cubrir políticamente la condición social. Vamos a la iglesia a buscar palabra de Dios. Vamos a la iglesia a buscar a Dios. Vamos a la iglesia a buscar su santo nombre. Vamos a la iglesia a honrarlo. Vamos a la iglesia a humillarnos. Vamos a la iglesia a clamar. Vamos a la iglesia. Dice la Biblia que Él viene a buscar una iglesia limpia, santa, sin mancha. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu rebaño? ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es tu congregación? Acompáñame al libro de Juan capítulo 10 y con esto terminamos. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás seguro? ¿Cuál es tu certeza? ¿Estás oyendo? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Dónde están tus crías? ¿Dónde están los corderos? ¿Dónde están? ¿Dónde está tu lana? ¿Dónde está tu leche? ¿Dónde están los frutos? Dios te llama con un propósito. Dios te llama a su presencia. Dios te llama a cubrir un lugar. Dios nos llama a hombres a ser inútiles. No, Dios sabe que los hombres eran inútiles y los llamó para cambiar esa situación y esa circunstancia. Él se sembró en nosotros. Se sembró en nosotros. Para que su gloria y su poder alcanzara a muchos. Él vino para cambiar nuestra esencia espiritual. Él vino para transformar. Ahora la cuestión es si estamos viviendo como ovejas. Si estamos viviendo como ovejas. Hermano amado, sé que me he extendido, pero ha sido mi deseo traer esta reflexión a ti, a tu corazón, a tu vida, para que tú pienses dónde está tu lugar y cuál es el propósito de Dios para la iglesia, para el mundo también, un mundo que hoy está pasando por grandes circunstancias difíciles y adversas. Y hoy hay una iglesia que tiene que estar orando y que tiene que estar buscando y que tiene que estar clamando por dirección, que tiene que estar buscando y que tiene que estar clamando por manifestación del Espíritu Santo, para que haya obras de sanidad, para que haya obras de liberación, para que otra vez el mundo pueda ver aquello que vio en un Pablo, que decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Un Pablo que decía, yo vivo lo que vivo en la carne para su gloria. Y el tiempo que me queda para honrarle, podamos nosotros honrar a Dios siendo humildes, sencillos, ovejas, siervos en este tiempo que estamos pasando y viviendo. Amén. Dios les bendiga.